En este video vamos a analizar brevemente por qué las ideas platónicas y neoplatónicas constituyen el sistema filosófico más común y más aceptado y con mayores influencias tanto en Occidente como en muchas culturas orientales. Para empezar, debemos primero que todo decir que las ideas presentadas en este breve video fueron sacadas de un diccionario filosófico recopilado por Leandro Harold Pantoja y el filósofo Gustavo Zúñiga. Las ideas platónicas son muy complejas para las personas que no son filósofos y han tenido una larga historia desde hace más de 2500 años. Así que vamos a tratar de resumir brevemente cuál ha sido esa trayectoria y cuáles son las principales ideas preconizadas por Platón. Dice así el mencionado diccionario filosófico: Platón vivió entre los años 428 y 347 a.C. Fue un filósofo griego nacido en Atenas, cuyo verdadero nombre era Aristócles, y recibió el sobrenombre de Platón debido al significado de este término, que en griego se interpretaba como el de espaldas anchas. Platón perteneció a una familia aristocrática en Atenas. Su padre, llamado Aristón, al parecer era descendiente de los primeros reyes de Atenas, y su madre, Perictione, descendía de Drópines, perteneciente a la familia de un legislador del siglo VI a.C. En su juventud, Platón tuvo aspiraciones políticas, sufrió grandes desilusiones con los gobernantes de Atenas. Sin embargo, en su época de preparación, visitó muchos países del Asia y se dice que estuvo en Egipto estudiando toda la filosofía esotérica egipcia. Cuando regresó, volvió a Atenas y fundó una academia. Esta institución a menudo fue considerada como la primera universidad europea, y dentro de su pensum incluía materias como la biología, la astronomía, las matemáticas, la filosofía, la teoría política, etc. Y el alumno más destacado de Platón fue Aristóteles. Así pues, tenía varios métodos de enseñanza, pero el método específicamente dialéctico fue el más común, y en él examina las relaciones de las ideas entre sí, así como las capacidades de las distintas ideas de ponerse en conexión con otras o de rechazarlas según cierto tipo de reuniones. Así que las ideas constituían para Platón la única realidad verdadera. Él hablaba de un demiurgo, de un creador manifestado, que cuando no era manifestado era incognoscible, pero que cuando se manifestaba constituía, entre varias otras cosas, la mente universal. Esa mente universal pues tenía los prototipos de todas las ideas, de las cosas y de los seres existentes y por existir. Estas ideas siempre ofrecen en un respecto el mismo aspecto y por eso permite llamarlas con el mismo nombre. O sea, eran estables, pero refiriéndose en otro aspecto se dice que son susceptibles de combinación con otras ideas, formando así entidades complejas que posibilitan lo que se llama un discurso. Así que de esta manera Platón logra sintetizar dos corrientes antitéticas, que era la eleática de Parménides y la heráclita de Heráclito, en la medida en que sus ideas son siempre las mismas, es decir, que son inmóviles y pueden combinarse entre sí. De esta manera se logra hacer posible un discurso que no sea la mera repetición de que el ser es, como decía Parménides, y sin embargo sea inteligible. En este aspecto, el método y la doctrina de las ideas de Platón constituyen un intento de reglamentación del lenguaje, de la explicación de cómo y por qué el hombre habla y se entiende con los demás.
y atendiendo posteriormente a los significados que los signos lingüísticos encierran. Así que para este filósofo, el saber equivale a recorrer con la mirada del alma los objetos o ideas que deben constituir la norma de todo discurso verdadero, de toda doctrina. Pero tal recorrido, tal conocimiento no puede llegar a improvisarse, ya que el alma puede encontrarse indispuesta debido a una caída en el ámbito sensible y mortal. Así que el ojo del cuerpo en este sentido constituye un obstáculo para ese saber, ya que puede permitir que ciertos objetos sensibles susciten una evocación de esas ideas cuya visión el alma ha olvidado y puede reganar mediante la reminiscencia, mediante la memoria. Decía que el alma es de carácter inmortal, precisamente por su fraternidad con los objetos que constituyen las ideas, que en condiciones normales observa. También esa alma es fuente y principio de todo movimiento, de toda evolución en el universo, tanto del universo en sí como de los proyectos de vida humanos, etc. Así que Platón extendió su teoría en diferentes campos, como por ejemplo en las matemáticas, pero estuvo más interesado en su aplicación en torno de la ética social. La teoría era su manera de explicar cómo el mismo término universal puede referirse a muchos acontecimientos o cosas particulares. Así que una idea prototipo se puede aplicar a muchos aspectos de la ciencia y de la cultura. Por ejemplo, el término justicia, que es un universal, que es un prototipo de idea eterna, puede aplicarse a muchas acciones concretas, porque esos actos tienen algo en común y se parecen y participan a la idea que todos tenemos universal de lo que es justicia. Una persona sería humana porque participa de o porque se parece a la idea de la humanidad. Así que si definimos la humanidad en términos de un ser animal racional, por lo tanto podemos decir el discurso de que una persona es humana porque es racional. Y algún acto en particular puede considerarse valeroso o cobarde porque participa de esa idea, de ese adjetivo. Así que un objeto es hermoso porque participa de la idea de la belleza. Por otra razón, cada cosa en el mundo del espacio y del tiempo es lo que es en virtud de su parecido con una determinada idea o prototipo universal. La capacidad para definir el término universal es la prueba que se ha conseguido para dominar la idea a la que ese universal hace referencia. Así pues, él planteó una base para entender lo que es la ciencia y lo que son las filosofías. Posteriormente, estas ideas fueron abandonadas, vino un periodo de oscurantismo y volvieron a revivirse, digámoslo así, en Alejandría, en el año 300 después de Cristo, y han revivido después casi que cíclicamente en muchas otras partes y de Occidente. Así que estas ideas aparecieron después con lo que se llamó el neoplatonismo. Pero ¿qué fue el neoplatonismo? El platonismo viene, como ya dijimos, de las ideas de Platón. Y este nombre es aplicado al conjunto de todas las ideas, ya sean filosóficas, políticas, literarias, religiosas, éticas, culturales en general, inspiradas en el pensamiento de Platón. Sin embargo, se puede distinguir entre el platonismo de los discípulos inmediatos de Platón y un platonismo cultural, que ejerce influjo muy amplio, pero muy difuso, sobre áreas históricas y porciones geográficas enormes, y también en campos del saber muy distintos. Así que las doctrinas de Platón fueron discutidas y elaboradas en torno a su academia por sus discípulos más asiduos e inclusive disidentes, como era Aristóteles. Y antes de la disolución de la Academia Platónica tuvo tres fases. La primera prevaleció una interpretación
de las ideas de Pitágoras y de las doctrinas pitagóricas y de las ideas que se emparentan con las doctrinas esotéricas de Platón acerca de las ideas números. Él explicaba pues el universo, el proyecto humano, etcétera, en términos prácticamente matemáticos, así como las estudiaba Aristóteles. Dentro de la segunda y tercera fase se observa que predominan interpretaciones escépticas, más eclécticas de su doctrina. Así que el platonismo cultural se puede distinguir en la influencia de Platón en muchas tradiciones diferentes. Por ejemplo, la tradición neoplatónica, de la que estamos hablando, influyó y tuvo una gran influencia en la tradición latina y medieval, debido a la traducción de algunos diálogos como la del Timeo por Cicerón, Calcidio y Macrobio, y la doctrina platónica de la realidad de las ideas, que promovió controversias en las universidades. Desde Boecio se advierte una de las preocupaciones dominantes de la filosofía medieval, o sea, el intento por conciliar las doctrinas de Platón y Aristóteles. Algunas otras doctrinas platónicas que provocan controversias en la escolástica con su tesis de que el alma y el cuerpo constituyen sustancias completas y separadas. Tenía también la idea del alma, del mundo, etc. Así que se advierte un esfuerzo por conciliar doctrinas platónicas con orientaciones y dogmas morales del cristianismo. También influyó en la tradición árabe, en la tradición judía y por último el platonismo renacentista, donde su centro principal fue la Academia Florentina, con el famoso filósofo Marsilio Ficino. Y por último, se siente la influencia en la filosofía moderna, contemporánea, y como ya vamos a ver específicamente, en la teosofía de Elena Blavatsky, que le dio ya no a las élites intelectuales de otras épocas, sino al público en general, todas las claves para decodificar los libros sagrados y entender por fin lo que es la filosofía. Pero sin embargo vamos a ver con un poco más de detalle lo que significó pues el neoplatonismo. Y como dice el mencionado diccionario filosófico, dice lo siguiente, que fue un movimiento filosófico religioso de la antigüedad tardía en los siglos III y IV, atribuido legendariamente en su origen a Amonio Sacas, pero fue fundado y en realidad el que dirigió este movimiento fue Plotino, y en él se fundan el platonismo, el pitagorismo y la doctrina de Filón de Alejandría, originándose así una nueva doctrina de carácter panlogista. Así que el neoplatonismo se caracteriza primero por la unidad como principio supremo. Lo único que tiene existencia real es la unidad, y todo lo que es diversidad es solo una ilusión. Segundo, la absoluta trascendencia, la incognoscibilidad del uno, del que emanan todas las cosas sin que el mismo se modifique o se agote. Tercero, el carácter necesario de esa emanación por identificación del uno con el bien platónico. Cuarto, todas las cosas son el mismo uno en un proceso de distensión, en un proceso de diversificación y atomización. Y quinto, el retorno al uno a través del éxtasis. O sea, la unidad se divide y luego retorna a sí misma, se expande y se contrae. Así que la primera sustancia emanada del nous, que es la unidad, y la segunda, el alma del mundo, las cuales junto con el uno forman las tres esencias primeras. Así que el neoplatonismo habla de una trinidad que se compone principalmente del alma y del alma universal, de la inteligencia y la sabiduría y el amor universales. El neoplatonismo se diversificó en varias escuelas. La de Plotino primero con sus discípulos Amalio y Porfirio,
luego otra en Atenas con Proclo y Simplicio, luego vino Alejandría con el obispo de Sinesio de Cirene, luego hubo otros muchos, hasta el año 400 aproximadamente, que en el occidente cristiano, pero la última escuela neoplatónica fue organizada por Proclo en Atenas y existió hasta el año 529 de nuestra era. Así pues que para resumir podemos decir que el neoplatonismo no solo revive el espíritu de la filosofía platónica, sino que la enriquece con doctrinas propias. Después del año 500 de nuestra era, pues vino la caída de Roma, el incendio de Alejandría, y Occidente entró en lo que todos conocen como un periodo enorme de oscuridad, hasta que, como ya mencionamos, en Florencia, los Médicis patrocinaron pues una escuela de filosofía neoplatónica con Piccola, Mirandola, etcétera, etcétera, que ha seguido con muchos altibajos hasta nuestros días, cuando a finales del 800 un grupo de filósofos ingleses a la cabeza e hindúes a la cabeza de la filósofa rusa Elena Blavatsky publicaron el famoso libro de la doctrina secreta y todos los libros de la sociedad teosófica, que le entregaron al público estas doctrinas que anteriormente eran conocidas solo por unas élites intelectuales y sacerdotales. Así pues, el público de hoy ya puede conocer lo que es la ciencia y la filosofía comparadas de todas las culturas antiguas de la humanidad. Y eso fue un avance enorme en materia de la filosofía, porque la teosofía da las claves para comprender todos los libros sagrados de todas las religiones, llámese cristianismo, llámese el Sagrado Corán, llámese la Cábala, llámese los libros egipcios, hindúes, etcétera. Esos libros están encriptados y hay que conocer las claves para poder entenderlos. Esas claves son muchísimas. Pero para resumir podemos dar las 7 claves principales. Primero, la clave teológica, que habla de las 7 cualidades de la divinidad. La clave cosmológica, que habla de las 7 etapas evolutivas del universo. La clave antropológica, por la cual es archifamosa la señora Elena Blavatsky en su libro Antropogénesis, y que explica las 7 etapas evolutivas del proyecto del universo. Está la clave astrológica, que son las influencias de los 7 principales planetas y del Sol en la humanidad. Está la clave fisiológica, está la clave geométrica, está la clave de la espiritualidad, que es la clave iniciática, las etapas evolutivas de la conciencia, etcétera, etcétera. Son muchísimas claves, pero ya están en poder del público, aunque eran perseguidas porque había muchísima censura y las doctrinas teosóficas circulaban para unas élites intelectuales. Hoy en día, gracias a la revolución del Internet, gracias a la democratización de la educación en todo el planeta y sobre todo al fenómeno fabuloso de YouTube y de las redes sociales, todo este conocimiento filosófico, todos estos conocimientos científicos quedaron a un clic de distancia para toda la humanidad, así que se han democratizado, se han universalizado, se han globalizado, y por eso es que se dice que la gran revolución del siglo XXI, de la era de Acuario, que sucedió a la era de Piscis, que era una era muy emocional, y ahora tenemos la era de Acuario, que es la era intelectual, la era de los conocimientos metafísicos, y por tanto repetimos que se dice que el gran misterio, el código secreto del siglo XXI y de los 2000 años que vienen es la unificación de los credos religiosos en todo el mundo, basados principalmente en el neoplatonismo, que es una síntesis de toda la filosofía universal.